a quedar con nuestro hermano Luis Cepeda, a quien le vamos a pedir que active su micrófono. Hermano Luis. Hermano Bendición. Luis, bienvenido, buenas noches. Adelante con el estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias, mi querido hermano Humberto. Saludo a todos mis hermanos. Qué bueno es poder vernos nuevamente, el poder saludarnos en el nombre del Señor y poder estar frente a la palabra. Esta palabra viva, esta palabra maravillosa, esta palabra que penetra hasta lo profundo del corazón, discierne los pensamientos y las intenciones, es la palabra. Esta palabra también, como dice Romanos 10:17, así la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta palabra que nos ayuda a poder aumentar nuestra fe. Estamos en este desafío de poder estudiar acerca de los héroes de la fe. Hemos estado hablando acerca de la historia de Abraham, por lo menos en 3 capítulos de su vida, cuando tomó la decisión de salir de la casa de su padre, también cuando con su mujer recibieron fuerzas y confiaron en Dios y se aferraron a las promesas y nació Isaac, e incluso después cuando Dios mismo le pide esta bendición y Dios mismo lo desafía a entregar a su hijo en un holocausto. En estos 3 capítulos de su vida, Abraham demostró fidelidad. Abraham demostró compromiso con Dios. Demostró que estaba dispuesto a obedecer, por encima de todas las cosas. Hoy día nos queda, si me acompaña por favor en la escritura, hoy día vamos a estar considerando los casos de Hebreos 11, versículo 20, versículo 21, versículo 22. De eso vamos a estar hablando, así que abra su Biblia, por favor. Estos 3 versículos, he notado yo, mi querido hermano, pasan siempre desapercibidos. Pasan muchas veces sin mayor comentario. Pero hoy día quiero llamar la atención a varias cosas que van a poner ideas poderosísimas en nuestra mente, en nuestro corazón. Por lo menos ya hemos visto, si tú te fijas muy bien, es pues, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De eso hemos estado hablando. ¿Cómo es que estos grandes líderes demostraron esta confianza, esta certeza, esta convicción? A través de sus decisiones. Abel lo hizo a través, en este caso, de ofrecer un excelente sacrificio. Enoc lo hizo caminando de la mano con Dios. Noé lo demostró construyendo un arca. Abraham lo hizo obedeciendo y saliendo de la casa de su padre sin saber a dónde iba. También Abraham y Sara lo lograron y le demostraron a Dios su fe, confiando y esperando en él hasta que llegara Isaac, el hijo de la promesa. E incluso lo demostraron aún más Abraham con Isaac, cuando llegó el momento de dar, cuando llegó el momento de sacrificar. Si tú te fijas, todos estos padres de la fe, todos estos hombres y mujeres demostraron su fe a través de decisiones, a través de sus acciones, a través de cosas concretas en su vida. Y si tú te fijas muy bien, la historia vamos a estar relatando, han avanzado los años. Isaac ha tenido sus 2 hijos, ¿cierto?
Jacob, el de las tiendas, el un poquito delicado, diremos nosotros, un hombre de tiendas, más suave. Esaú, el machote aguerrido, el guerrero, el cazador. El cazador. ¿Se acuerdan? Ya la historia ha avanzado bastante y leyendo allí en versículo 20 dice, por la fe bendijo Isaac. Vamos a hablar de la fe de Isaac. A Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. También 21, por la fe Jacob. Vamos a hablar de la fe de Jacob. Al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. 22. Por la fe, vamos a hablar también de la fe de José. Al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y la pregunta que la mayoría de la gente se hace cuando mira Hebreos capítulo 11, versos 20, 21 y 22, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Estamos hablando aquí de tres abuelitos al borde de la muerte, tres abuelitos en su lecho de muerte, que están junto con sus nietos, junto con sus hijos, y están dando palabras de bendición. Note bien que dice en el 20, bendijo Isaac a Jacob, 21, bendijo a cada uno de los hijos de José, y el 22 dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué tiene que ver esto de bendecir y dar mandamientos con lo que nosotros estamos estudiando en cuanto a la fe? Mucha gente se pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la relación? ¿A qué se refiere esto? Quiero que pienses un poco, mi querido hermano. Quiero que lo medites un poco y analices un poco por lo que estamos hablando. Vuelvo al concepto de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Cierto? Estamos por ahí en versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué tiene que ver esto entonces con la fe? Por la fe bendijo Isaac a Jacob respecto a cosas venideras. ¿Cuál es el concepto que el escritor del libro de los Hebreos quiere dejar en nuestra mente? Si tú te fijas muy bien, Isaac habló de cosas que todavía no habían sucedido, pero que eran una promesa de parte de Dios. ¿Has escuchado tú la frase? Yo la he escuchado cientos de veces en el Antiguo Testamento. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. ¿Has escuchado esa frase, cierto? ¿Qué quiere dejar en la mente la frase yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob? ¿Qué quiere mostrar eso? ¿Qué es lo que quiere poner en tu mente Dios cuando se menciona que Él es el Dios de Abraham, que Él es el Dios de Isaac y que Él es el Dios de Jacob? ¿Qué tiene que ver todo esto con la fe? Te estarás preguntando tú. Nos estamos preguntando todos nosotros, ¿cierto? Y esto tiene que ver con lo que va a decir Isaac acá, tiene que ver con lo que va a pronunciar Jacob y tiene que ver con lo que va a pronunciar
José en cuanto a cosas que todavía no habían de suceder. Como Dios es el Dios de Abraham, como Dios es el Dios de Isaac, como Dios es el Dios de Jacob, el Dios de José, lo que llama la atención, una frase como ella, ¿sabe lo que llama la atención? La fidelidad. La fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y lo que le cumplió a Abraham, le prometió algo a Abraham y lo cumplió, y le prometió a Isaac y lo cumplió, y le prometió a Jacob y lo cumplió, y le prometió a José y lo cumplió. Eso es lo que está poniendo en nuestra mente cuando escuchamos una frase, ¿eh? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José, la fidelidad de Dios. Y si tú te fijas muy bien, si hay un fundamento sólido, mi querido hermano, si hay un fundamento sólido que debe tener nuestra fe, ¿por qué nosotros confiamos tanto en Dios? ¿Por qué nos aferramos a las promesas? ¿Por qué nos sostenemos como viendo al invisible? ¿Por qué confiamos que Él prometió algo y lo va a cumplir? Porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Y ese es el fundamento más grande de la fe. Imagínate, si yo te prometo algo, yo, como decimos en Chile, un simple pelagato, te prometo algo, lo más probable es que tú no vas a esperar mucho. Es un hombre nomás. Y no vas a esperar que te prometa algo más allá de mis posibilidades. ¿Cierto? Si un hombre te promete algo, lo más probable es que tú vas a esperar de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a la vida, de acuerdo a las posibilidades de esa persona. Pero cuando Dios promete algo, mi querido hermano, eso es diferente. Si tú te fijas en el mismo capítulo 10 de Hebreo, mire ahí en verso 23, cuando se nos invita a ser fieles, cuando se nos invita a mantenernos firmes sin fluctuar, Hebreos 10:23, dice, porque fiel es el que prometió. ¿Sabe que estas tres historias que vamos a estar considerando en el día de hoy, de los padres de la fe, Isaac, Jacob y José, tienen que ver con la fidelidad de Dios? Si Isaac fue capaz de bendecir y hablar de lo que iba a suceder en el futuro, es porque él confiaba en la fidelidad de Dios. Si tú te fijas muy bien, si Jacob pudo prometer lo que prometió y bendijo a los hijos de José, fue porque él sabía que fiel es el que prometió. Si José al morir pudo dar mandamientos de sus huesos y él sabía que sus huesos iban a regresar a la tierra prometida, es porque él conocía y él sabía que fiel es el que prometió. El problema de hoy en día, ¿por qué tú y yo muchas veces no tenemos fe? ¿Por qué a mí me cuesta tanto confiar? ¿Por qué a ti tanto te cuesta aferrarte a las promesas de Dios? ¿Por qué dudamos tanto? Es porque no confiamos en Dios o no conocemos a Dios. ¿Cómo debería vivir una persona que conoce al Señor? ¿Cómo viviría una persona que sabe de la fidelidad de Dios? ¿Me va siguiendo el punto? ¿Me va siguiendo el punto? No solamente lo dijeron ahí en el libro de los Hebreos, también si tú miras, por favor, en Primera de Corintios, acompáñame también, en Primera de Corintios 1:9. Esto es algo importante, mi hermano. Dios es fiel. Grábatelo, grábatelo en tu mente. Dios es fiel. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Te lo digo de otra manera, mi hermano. ¿Dios ha sido fiel contigo? ¿Dios es fiel en cada momento de tu vida? ¿Cuántas promesas no te ha hecho? ¿Ha fallado alguna? El mismo Dios que le prometió a Abraham
que lo iba a volver una gran nación. No le falló a Abraham y lo convirtió en una gran nación. El mismo Dios que le prometió a Isaac que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, igual que a su padre. No le falló la promesa. Tuvo 2 hijos. Después de eso, Jacob el usurpador heredó la bendición de su padre. Luchó con el ángel de Dios. Luchó por la bendición del Señor. Pero nota muy bien todo esto. Ese mismo Dios que fue leal con Abraham, ese mismo Dios fue leal con Isaac, ese mismo Dios fue leal con Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, más Dina 13, puros problemas. Pero aún así, José fue un hijo de bendición. Y a través de él pudo salvarse todas las tribus, todos los patriarcas, su padre. Y si tú te fijas, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, fue el Dios leal con José y lo volvió un príncipe en Egipto, un legislador en Egipto, y pudo salvar a la familia de su padre y pudo salvar al pueblo de Dios. Y yo te pregunto, si ese es el Dios que nosotros creemos, si ese es el Dios que se ha manifestado a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, dejándonos un linaje, prosperándolo, sustentándolo, cuidándolo, libertándolo incluso, ¿te va a fallar a ti? ¿Me va a fallar a mí? ¿Me va a abandonar Dios? ¿Te va a dejar de lado? Si hay un concepto que el escritor del libro de los Hebreos quiere dejar claro en tu mente, mi querido hermano, es que cuando lleguen los problemas, es que cuando vengan las dificultades, es que cuando venga la escasez, es que cuando vengan las pandemias, es que cuando vengan las cosas malas de la vida, recuerda bien a quién has creído, recuerda bien la fidelidad de Dios. Incluso está la fidelidad de Dios que tal vez tú conoces este pasaje en 2 de Timoteo. Si nosotros, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es la conducta de Dios. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios leal, Dios es un Dios que promete y es un Dios que cumple. Es un Dios que da promesas y es un Dios que la respalda por su propio ser, por su propia, en este caso, esencia, por su propia naturaleza. Si Dios le prometió a Isaac que iba a ser el hijo de la promesa y de la bendición y que esa bendición iba a llevar a sus hijos, eso le va a llegar a Jacob y de Jacob a sus hijos y le llegó a José y Dios es fiel. Eso es lo que me está diciendo aquí el escritor del libro de los Hebreos. Por la fe. ¿Qué le hizo? Versículo 20. ¿Qué le hizo a Isaac? ¿Qué le motivó a Isaac a bendecir a Jacob? La fidelidad de Dios. Fiel es el que prometió. ¿Qué le hizo a Jacob bendecir a los hijos de José? No sus palabras, no lo que él pensaba que iba a suceder, no lo que él creía que iba a pasar, sino la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es lo que sostuvo las palabras de estos hombres. La fidelidad de Dios es lo que hizo heredar las promesas de padre a hijo, este legado espiritual de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José, y así a los patriarcas, y así a las 12 tribus. La fidelidad de Dios es el sustento y fundamento de nuestra fe. La gente mayoritariamente hoy día cuando piensa en la fe, pensamos en nosotros. No, si yo confío, no, si yo creo, no, si yo sé ciertas cosas. Pero hermanito lindo, hermanita linda, cuando tú pienses en la fe, en lo primero que tú tienes que pensar, no es lo que tú crees,
sino piensa en lo que Él es. Y Él no falla. Él no falla. Él es fiel. Él es leal a sus palabras. Él cumple lo que promete. E incluso tú tienes todo el derecho de exigirle a Dios. Tú tienes todo el derecho de pedirle a Dios que cumpla lo que ha prometido. Tú me prometiste que si busco el reino de Dios y su justicia, nada me va a faltar, todo será añadido. Tú me prometiste, como dice también allí en Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, no te dejaré ni te desampararé. Y de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, y si Dios te lo prometió, eso significa que Él es fiel y lo va a cumplir. Y lo va a cumplir. ¿Sabe cuál es el problema de por qué dudamos hoy en día? ¿Por qué no tenemos fe hoy en día? ¿Por qué muchas veces flaqueamos hoy en día? Porque no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Porque no confiamos en Él. No hemos aprendido nada de su naturaleza. No hemos aprendido nada de su amor, de su lealtad. Y a veces nos comparamos. A veces nos comparamos con la realidad, la triste realidad nuestra. Hombres falibles, hombres que fallan su palabra. Si usted se fija, tanto se ha deteriorado eso. En la antigüedad en mi país, bastaba solamente la mano, el escupito en la mano. Dos hombres se daban la mano y eso era ley. Eso era ley. Nada más que eso. Era más que suficiente una mano. Hoy día hay que ir a la notaría, huella dactilar, del marca del ojo, firma, 3 copias con... Y aún así la gente falla igual. Firma electrónica y casi te hacen prueba de ADN. Y aún así la gente falla lo que dice. Aún así la gente no cumple nada. No cumplimos nada. La gente es hoy día infiel. La gente hoy día no es de palabra. ¿Es verdad o no es verdad eso, hermano? La gente no es de palabra, ¿cierto? La gente no cumple. Peor aún, los cristianos no son de palabra y eso significa que no hemos aprendido nada de nuestro Dios. ¿Va a ir al estudio, hermano, no? Sí. Ahí veo. No, el ciego dijo eso y nunca vio. Yo digo, nunca vio el ciego. Voy a ver. Yo digo al tiro, este hermano no va. No, este hermano no va a ir. Y hermano, ¿va a ir el domingo a la iglesia, al culto, a adorar a Dios? Sí, mi hermanito, sí, ahí veo. Ah, Señor. No hemos aprendido nada. Si tú te fijas, imagínate Dios fuese así con nosotros. ¿Podríamos confiar en sus palabras? ¿Podríamos creer a sus promesas? ¿Podríamos decretar, bendecir, como está diciendo acá? Tanto creía, tanto confiaba Isaac en Dios, tanto conocía Isaac al Señor, que le habló y bendijo a Jacob y Esaú respecto a cosas, grábate eso, cosas venideras. Todavía no habían sucedido, pero como Isaac conocía a Dios, entonces él podía bendecir y decir, así va a ser, porque así me lo prometió Dios, porque me lo prometió el Señor. Es lo que hoy día tenemos que legar, por ejemplo, quienes somos padres. Yo soy padre de dos lindos hijos. Mi hijo mayor, Elías, de 12 años, mi hija menor, Abigail, de 9 años. Y una de las cosas que yo siempre les trato de inculcar a ellos, un cristiano siempre cumple su palabra. Un cristiano, y le digo, hijo, ¿sabe por qué usted siempre tiene que cumplir su palabra? Porque Dios nunca nos ha fallado. Y Él nos ha prometido cosas y siempre ha sido fiel y siempre ha cumplido. ¿Cómo yo te voy a fallar si Dios nunca me falla? ¿Cómo yo te voy a fallar? ¿Cómo yo voy a incumplir mi palabra si Dios nunca me ha fallado? Yo tendría permiso de Dios en fallarle a los demás si Dios me ha fallado a mí. Pero si yo te pregunto a ti y me pregunto a mí mismo en sinceridad, ¿alguna vez Dios me ha fallado? Dios nunca me ha fallado.
Dios nunca ha sido infiel conmigo. Dios nunca ha sido desleal conmigo. Dios me ha prometido que ha estado conmigo y aún en los momentos difíciles de mi vida y aún en los momentos complicados de mi vida, Dios ha sido fiel. Y no ha faltado el sustento, no ha faltado el abrigo. Vivimos ya más de casi 5 o 6 meses en pandemia. La gente anda asustada. La gente está contrariada, la gente ve el CNN, la gente ve las noticias, la gente lee el periódico y andan todos asustados. Pero te digo algo, todos los días veo la fidelidad de Dios en mi mesa. No ha faltado. Yo sé que todos los días Dios ha sido fiel en tu mesa. No te ha faltado. No ha habido para lujos, no ha habido para caviar, no ha habido para manjares, pero ha habido el sustento diario. No ha fallado. Mi Dios es fiel. Todo asustado, pero Dios es fiel con su pueblo. Dios te cuida, Dios te bendice, Dios te protege. Dios te protege de esta plaga. Han sido muy pocos en comparación a las grandes cantidades. Han habido más de 22 millones, leía las cifras hoy día, más de 22 millones de contagiados. Pero cuando pienso en los cristianos que han sido contagiados, han sido muy poquitos, muy poquitos. Hasta así de bueno ha sido Dios con nosotros. Nos ha ayudado. Nos ha ayudado. ¿Te das cuenta que la fidelidad de Dios te sostiene? Sabe que yo creo que el problema está aquí. El problema y el meollo del asunto, aunque pasamos estos patriarcas súper rapidito, pero yo creo que está ahí, el tema de la fidelidad de Dios. Ve a Isaac, ve a Jacob, ve a José, abuelitos que se están despidiendo de la vida, pero que confían tanto que Dios va a prometer, que va a cumplir lo que Él prometió, que son capaces de traspasar este legado a la próxima generación. ¿Cómo va a ser la próxima generación? ¿Cómo van a ser tus hijos? ¿Cómo van a ser mis hijos? ¿Seguirán confiando en Dios como lo hago yo? ¿Como lo haces tú? ¿Seguirán creyendo y aferrándose a las promesas de Dios cuando todo le grita que no en el colegio, los profesores, los amigos, el internet, la televisión? Estamos en una lucha constante, en un mundo que nos dice Dios va a incumplir, va a fallar, Dios no es real, Dios no existe, no hay nada en ese vacío, Él no existe, no hay nada. Por otro lado, los cristianos confiamos en este Dios maravilloso, en este Dios que es fiel, en este Dios que cumple todo lo que Él promete. Todo lo que Él promete. ¿Cree usted a la fidelidad de Dios, mi querido hermano? ¿Cree usted a la fidelidad de Dios, mi querida hermana? Porque si Dios es fiel contigo, entonces tú no tienes ninguna excusa para serle infiel a Él. Entonces usted tiene que ser fiel con Dios. Tiene que serle leal al Señor. Si Dios nunca te ha fallado, yo lo pienso así. No le falló a Noé, no le falló a Enoc, no le falló a Abel, no le falló a Abraham, no le falló a Sara, no le falló a Isaac, no le falló a Jacob. ¿Me va a fallar a mí? ¿Me va a abandonar a mí? ¿Te va a abandonar a ti Dios? Eso es fe, mi hermano. Confiar que el mismo Dios que no le falló a estos grandes líderes, que tuvieron que tomar decisiones, hermano, tuvieron que tomar decisiones, tuvieron que hacer cosas complicadas, tuvieron que sacrificar. El problema que digo yo y lo que me quedé meditando desde ayer en la noche es que nosotros queremos que Dios cumpla las mismas promesas que le hizo a Noé, a Abraham, Isaac, a Jacob, pero no estamos dispuestos a hacer lo que estos hombres hicieron. Pero no estamos dispuestos a vivir de la misma manera que vivieron ellos. ¿Cómo sería posible que yo le pida a Dios que cumpla lo mismo? Mi Señor, tienes que ser igual de fiel. Hay algunos. Señor, yo quiero ser traspuesto. Yo quiero un día estar en la gloria como lo está Enoc ahora. Enoc fue arrancado de esta vida y se fue a la presencia de Dios. Hay gente que hoy día quiere estar en el mismo lugar que está Enoc, pero se rehúsan a vivir como Enoc. No quieren vivir como Enoc, que él caminó con Dios. Hay gente hoy en día, Señor, sálvame, sálvame de este mundo pecaminoso como Noé. Sálvame de este mundo donde solamente 8 personas, su familia, pudieron ser salvos.
pero no están dispuestos a tomar las decisiones que tomó Noé. ¿Cuánta gente hoy en día dice, Señor, quiero ver tus bendiciones? Pero tienes que irte de Ur de los Caldeos. Ah, no, no. Tienes que estar dispuesto a ofrecerme a tu hijo. No, 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 Señor, no. No, ¿cómo es? Si quieres apropiarte de las bendiciones de Dios, tienes que comenzar a vivir como la gente de Dios. Tienes que empezar a tomar las decisiones que tomaron estos héroes de Dios. Tienes que empezar a aferrarte y a confiar y a creer. Aquí estamos hablando en estas tres historias, fíjate bien, de palabras, pero palabras que se fundamentan en la base sólida de la fidelidad de Dios. ¿Te anima a pensar en la fidelidad de Dios, mi hermano? ¿Te anima a pensar que Dios es fiel y que no falla en sus promesas? Incluso yo te invito hoy día en la noche si tú quieres, mañana en la mañana si tú prefieres. Comienza a repasar en la Biblia y ve todas las promesas que Dios te ha hecho. Y vea en la palabra, le invito y le animo. ¿Quieres encender el fuego de la fe? Comienza a repasar todo lo que Él te ha prometido. Y cuando te des cuenta todo lo que te ha prometido, y cuando te des cuenta quién te lo ha prometido, entonces vas a andar así en la vida. Que venga lo que venga. ¿Usted por qué cree que Abraham fue capaz de ofrecer a Isaac? Me tiro a la piscina. Claro. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, por Dios. ¿Por qué la gente hoy en día tiene miedo de hacer lo que sea? Fíjese que a veces uno lo piensa, y el otro día me reía porque uno lo piensa hasta cuando hablamos en aspectos tan banales como la ofrenda. Ve que hay hermanos que están en la ofrenda, ay, si he hecho el más grande y si me quedo corto a fin de mes, ay, es que sí, y si es que si no pongo ay, es que sí. ¿Cuánta gente hoy en día? Aspectos vanos, es solo dinero. Pero ¿cuánta gente hoy en día está así como, uy, el billete sale así como casi sonriendo el personaje? No lo quiere soltar, no lo quiere soltar, no lo quiere soltar. Y estoy hablando de aspectos vanos. Pero si yo voy a ofrendar y voy a estar pensando, iré a llegar a fin de mes, me irá a faltar dinero, quedaré corto, decimos acá en mi país, entonces no he entendido el asunto. No he entendido el asunto. Si tú le preguntaras a Isaac, fiel es el que te prometió. Si tú le preguntaras a Jacob, fiel es el que te prometió. Y no solamente en eso, piensa en tu tiempo. Piensa en tus proyectos, en tus planes. Piensa hoy en día en cuán vanos somos. Mi casa, mi auto, mi carro, mi dinero, mis cosas. Cuán vanos somos. Apropiándonos de todo, creyéndonos que todo es nuestro, cuando nosotros solamente somos administradores, somos solo mayordomos. Dios es fiel, hermano, no te va a dejar. Dios es fiel, nunca te va a abandonar. Dios es fiel, cumple sus promesas. Dios es fiel, ha preparado grandísimas, dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, ha preparado grandísimas y preciosas promesas. ¿Crees tú a las promesas de Dios? ¿Cómo vas a enfrentar la vida entonces? Ese es mi desafío para el día de hoy. ¿Crees en la fidelidad de Dios? Entonces ten fe. Confía en aquel que no se ve. Confía y espera que vas a recibir lo mejor, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Dios está preparando lo mejor para ti. La convicción de lo que no se ve. Ese Dios que no palpas, ni que tocas, ni que sientes, está preparando lo mejor para ti. Y qué rico es saber que por todas estas historias, Dios siempre fue fiel y galardonador de aquellos que le buscan. Busca a Dios con fe. Toma decisiones de fe. Oriéntate basado en su fidelidad y te vas a dar cuenta
que vas a ser victorioso. Dios es fiel, mi hermano, nunca lo dude. Por eso Pablo y los grandes hombres de Dios siempre decía, plenamente convencido, estoy seguro. Esas son palabras de un cristiano. Estoy convencido, estoy segurísimo de que fiel es el que prometió. Y si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo prometió Él? Él lo va a cumplir. Venid a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Lo prometió Él? Él lo va a cumplir. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Lo prometió Él? No va a fallar. Empápate de las promesas de Dios. Aprende de su fidelidad. Y tu vida y mi vida van a ser victoriosas. Que Dios te bendiga. Gracias por esta oportunidad y por seguir aprendiendo de estos grandes padres de la fe, que si se sostuvieron en este mundo, no fue por su propia dignidad, no eran fuertes, eran frágiles, vulnerables, inconstantes. ¿Cuántas veces Abraham no falló? ¿Cuántas veces Isaac no falló? ¿Cuántas veces Jacob no hizo cosas malas, mintió? José, pero no depende de ellos. Lo que está en juego es la honra de Dios, la fidelidad de Dios. Ellos se mantuvieron en pie porque Dios es fiel. Igual que nosotros, somos totalmente infieles y aún así, Dios sigue siendo fiel contigo. Que Dios te bendiga. Damos gracias a nuestro Dios. Damos muchas gracias a Dios por la palabra predicada. Dios es fiel. Definitivamente lo es. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu fidelidad y gracias por haber estado con Abraham, con Isaac y Jacob. Y gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias porque eres el mismo. Nosotros somos diferentes hoy día, diferentes hombres y mujeres, con una fe, oh Dios, similar, creyendo en ti como ellos creyeron. Tal vez nuestra fe, Señor, no es igual de grande o de fuerte como la de ellos. Tú lo sabes todo, Señor. Pedimos que fortalezcas nuestra fe, oh Dios, y que nos bendigas para que en esta fe podamos ser como ellos fueron, oh Padre Celestial. Porque si hacemos lo que ellos hicieron, seremos como ellos fueron, oh Padre Santo. Gracias por estos estudios que nos permiten, oh Padre Celestial, ver de cerca estos hombres de carne y hueso como nosotros, que tuvieron la bendición que hoy nos has dado a nosotros, el poder creer, oh Padre Santo, y en esta época, Padre, creer con todavía más detalle a través de la revelación que tú has dado por tu Santo Espíritu en el Señor Jesús y en ti, quien dejaste no solamente la historia de ellos y cómo fuiste con ellos, siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de todos los demás, oh Padre, y ahora nuestro Dios, el Dios de Luis, el Dios de Ulises, el Dios de nosotros, Padre, nuestro Dios. Y como fuiste con ellos, eres con nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos por tu fidelidad. Tu nombre y tu gloria, Padre Celestial, permanecen para siempre, oh Dios. Y sea tu nombre loado y glorificado en nosotros, tu iglesia, y en este mundo, Padre, para que todos conozcan tu fidelidad y tu grandeza, Señor, y tu constancia, tu perdón y tu amor, para que todos tengamos la fe que necesitamos para ser salvos. Gracias por estos héroes de la fe. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.